Bienvenidos a Navegando el Litoral, el primer podcast de la pesca artesanal de la región de Aysén. Aquí, junto a expertos del Gobierno Regional, la Fundación de Superación de la Pobreza Aysén y el CIEP, exploraremos componentes, diversificación, ciencia y fortalecimiento de nuestro sector pesquero. Prepárate para una travesía llena de voces inspiradoras y datos sorprendentes. Ajusta tus auriculares y zarpemos juntos hacia la aventura en Navegando el Litoral. Hola, estamos en nuestro cuarto capítulo de este podcast que se llama Navegando el Litoral, que se hace en conjunto con el Gobierno Regional de Aysén, la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. En este capítulo vamos a hablar de el componente 3, de nuestro programa de la diversificación de la pesca artesanal, que es en conjunto con el Gobierno Regional y la Fundación para la Superación de la Pobreza, pero también vamos a hablar de un tema bastante reciente y contingente, que es la encuesta CACEN y los resultados para nuestra región. Hoy nos acompañan Ricardo Villalobos, quien es director de FUSUPO acá en la región de Aysén, Karina Acevedo, quien es nuestra Seremi de Desarrollo Social, y Jessica Lagos, quien es nuestra jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Aysén y quien es la cabeza de todo lo que tiene que ver con el litoral, la pesca, y que se maneja bastante en los programas e instrumentos que se realizan en relación a la pesca artesanal aquí en nuestra región de Aysén. Seremi, ¿cómo está? Hola, muy bien, pues encantada de estar acá, poder compartir este espacio y dialogar un poco lo que estamos haciendo como ministerio de la encuesta que nos da números distintos para este año, que lo realizamos presencialmente el 2017 y después solamente un tramo de la encuesta CACEN, que fue el 2020. Interesante, porque también tiene mucho que ver con lo que realiza la Fundación para la Superación de la Pobreza, y ahí se va mezclando también con lo que ejerce y los instrumentos que hace la DIFOI, que es la División de Fomento e Industria. Seremi, coméntenos más o menos cuáles son las cifras para quienes nos están escuchando y no han tenido acceso a ver los resultados de esta encuesta. ¿Cuáles son las cifras para la región de Aysén en los últimos resultados? Bueno, primero aclarar que la encuesta que hacen, como te comentaba recién, es una encuesta que la última vez que se tomó en forma presencial fue el 2017, es una toma de muestra que se hace a lo largo de todo el territorio nacional. Esta es la encuesta madre para poder tener un dato de comparativo con otros años y ir viendo cómo va evolucionando la dinámica social y económica del país, ¿cierto? Y la última que se realizó fue el 2020, que fue telefónica y solamente midió el tema, el área de ingresos, para poder medir la pobreza por ingreso. Y en esta oportunidad fue nuevamente presencial. Uh-huh. Se hizo un catastro de familias, se seleccionó, se georreferenció para tener familias comparativas de un punto con otro dentro del país. Y en la región de Aysén, y en la región de Aysén nos da datos muy favorables, que es la tónica que se ha demostrado en todo el tiempo que se ha realizado la CACEN. Nos indica que nuestra línea de pobreza es baja comparativamente con lo que pasa con todo el territorio nacional. Estamos por bajo de la línea de la pobreza. Lo mismo en la multidimensionalidad, de que cuando hablamos de multidimensión de la pobreza, uno dice, bueno, me han preguntado muchas veces, si no tenemos ingresos, ¿por qué vamos a hablar de multidimensional? Uh-huh. Bueno, cuando hablamos de multidimensional estamos hablando además de que se evalúa lo que es educación, el trabajo, la calidad del trabajo, vivienda, la calidad de vivienda, el entorno, si vive en casa, si vive allegado, si vive en toma, si el tema de salud, si tiene acceso directo a la salud, cuánto se demora llegar a una primera atención de salud, por ejemplo. Si tiene también el tema de entorno y redes, que no es fácil de entender, pero si tú tienes familiares, apoyo, alguien que te pueda ayudar, si tú sufres algún tipo de requerir a alguien más que te apoye en algún momento del día. Y todo eso es la multidimensionalidad. En base a esos antecedentes, nuestros valores son claramente muy positivos. No nos deja de preocupar, puesto que la región de Aysén es tan diverso en su territorio, tal cual como lo plantean para el litoral, por supuesto.
nos cuesta mucho más llegar con los programas. Y esperamos que estos antecedentes que tenemos, que entrega la encuesta CACEN, permitan a todos los equipos, no solamente del Estado, a quienes puedan recoger estos antecedentes, puedan ajustar o calibrar la política que estén realizando desde la política pública, que es como los servicios que estamos mandatados a hacerlo, pero también desde el llamado es que puedan ir viendo la realidad de los territorios. Nos permite hacer comparaciones y nos permite ajustar la política pública a lo que hoy día necesitamos hacer. Eso, sobre el punto, tomando en cuenta los resultados recientes desde el Ministerio o tal vez otras entidades públicas, ¿qué acciones a futuro o planificación futura se piensa para poder seguir bajando la brecha de la pobreza y también de la multidimensional? Sí, pues tenemos varias áreas, ya estamos trabajando, el presidente se comprometió del primer día de gobierno de poder tener un sistema nacional de cuidado, y lo digo, suena como ajeno, pero es muy pertinente, porque cuando hablamos de redes de entorno, son las mujeres las que asumen este rol importante, y son las que además se reflejan, que han perdido entre la jornada laboral, que hacen el rol de cuidado, y que va a ayudar justamente a estos hogares, a familias que aparecen con una red de cuidado, pero que requieren que el Estado los apoye en esta instancia. Si no lo hace el Estado, tienes cómo colaborar con quien cumple este rol de cuidado. Uh-huh. Lo que hace la CACEN es fortalece esta mirada que tiene ya, que lo presentaba el presidente, de poder tener un sistema nacional de cuidado que nos involucre a todas y todos. Por otro lado, el subsistema de seguridad y oportunidades, que es un sistema que viene ya trabajándose hace un buen tiempo, partió como cuando era Chile Solidario con la presidenta Bachelet, hoy día se ajusta, y se ajusta también calibrando los nuevos datos que tenemos, y se ajusta también en el nuevo foco, porque tenemos familias que requieren apoyo, un sistema que nos mandata por ley, que nos asignan números RUT, a cuales debemos trabajar por las condiciones económicas, su registro social de hogar y por varios antecedentes de por medio. Con esos antecedentes que por ley están mandatados, nosotros como ministerio trabajamos en el territorio, y ahí se conoce como lo que es el programa Vínculo, que trabajamos con adultos mayores, o el programa, por ejemplo, Familia, que son los que eran antes Chile Solidario, uh-huh, que también trabajamos directamente como Ministerio de Desarrollo Social, que no dependemos de otros ministerios para poder ejecutarlo, y trabajamos con programas calle, con programas de infancia. Entonces hay varios programas que apuntan en forma directa y pertinente a quienes son hoy día las familias más vulnerables. Lo importante para nosotros es que hemos establecido, no solamente por los datos que hoy día nos refuerza la encuesta, sino porque creemos que nuestro territorio, por ser distinto y especial, requiere un esfuerzo de trabajo colaborativo para poder llegar a toda la extensión del territorio. Y nosotros hemos tomado la decisión, y así lo hemos planteado también a la gobernadora, de poder conversar con ella, de que conozca no solamente los programas nuestros del ministerio, pueda conocer los programas de nuestros servicios relacionados, como los FOSI, SENADI, SENAMA, CONADI, ¿cierto? El Servicio de Protección Especializada, y poder llegar de mejor forma y atender con mayor celeridad a las familias justamente que son más vulnerables dentro de esta región de Aysén. Esta es una iniciativa que nace desde Aysén y que esperamos al pronto andar dar buenas respuestas, digamos, o buenas información a todos nuestros vecinos, y contarle a toda nuestra gente en la región, y poder contarles que vamos caminando en esa política. Pero estamos tomando medidas con los antecedentes que tenemos, mejorando el diseño de la política pública y también ampliando a cómo sumamos otros actores regionales para poder complementar la bajada del territorio regional. Seremi, es algo que lo hemos hablado a lo largo de todo esta serie de capítulos que hemos tenido en nuestro podcast, que es la diversidad territorial y la extensión. Tenemos zonas rurales, zonas urbanas y también zonas que están en el litoral. Que si bien no son muchas, o sea, de las 10 comunas, 4 solamente tienen acceso al litoral. ¿Qué programas están ligados a esa población, a la que vive en el litoral? Todos nuestros programas como desarrollo social están vinculados a los subsistemas que es seguridad y oportunidad, directamente nosotros. Pero sí una buena parte, que es otra área del ministerio, tiene que ver con evaluación de proyectos sociales. Y en esa evaluación de proyectos, cada una de las entidades técnicas, por ejemplo, hablamos de, o puede ser el MOP, o puede ser vivienda, o alguna otra entidad, formula proyecto y pasa por nosotros para evaluación. En definitiva, somos parte del proceso de evaluación de proyectos. Y ahí hoy día el sistema tiene 2 grandes proyectos que están trabajándose. Uno es que está en proceso de evaluación, la ampliación de caleta de pescadores en Melinca,
que lo presenta, por supuesto, es en Huayteca, ¿cierto? Y actualmente también se está evaluando el proyecto de ampliación, diseño de puente en Raúl Marín. Eso afecta directamente, no es nuestra cartera, pero es parte de nuestro proceso de evaluación. Ya. Y sí, por supuesto, con el subsistema de seguridad y oportunidades, que son las familias más vulnerables, atendemos a toda la población sin preguntar qué es lo que hace, ni dónde está. Tratamos de llegar a todo el sector a toda nuestra región. Sin embargo, debo decir que el subsistema tiene algunas trabas que tienen que ver con cantidad de personas como llegamos. Y nosotros desde la región lo que hacemos es poder focalizar y colocar el esfuerzo donde no hemos llegado habitualmente. Año a año vamos como nuestros programas rotándolo en la región para que puedan tener cobertura a nivel de todo el territorio. No específicamente para área pescadores, pero sí se incluyen a quienes estén dentro del subsistema. Perfecto. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿hay alguna, claro, usted me menciona que no hay un programa específico para ello, pero ¿hay alguna especialidad o alguna atención distinta para la pesca artesanal o para quienes se desarrollan en la pesca artesanal? No contamos con programas específicos. El Ministerio de Desarrollo Social lo que hace es programas generales. Puede ser que a través del FOSI, por ejemplo, bajen programas especiales para el emprendimiento que se ven de dos líneas. Uno es por una línea nacional, que es una bajada nacional de un programa específico para el territorio, o de común acuerdo con el gobierno regional, que trabajan, digamos, mancomunadamente. Pero no es hoy día una línea de nuestro ministerio directamente el trabajo con la pesca artesanal. Ya, pero lo van trabajando con distintas áreas, finalmente es algo intersectorial. Se va sumando, vamos trabajando mancomunadamente. Nuestro objetivo es el subsistema de seguridad y oportunidades, que ese es el fuerte, el foco de la superación de la pobreza, eso es nuestro mandato. Y en esa dinámica, los servicios relacionados se van vinculando con la pesca artesanal de acuerdo a cada línea de trabajo. Perfecto. Seremi, y como dato, ¿cuándo se debería tomar nuevamente esta encuesta CACEN? ¿El próximo año? ¿Cuándo más o menos es el estimado? Es cada 2 o 3 años. Perfecto. Pero se está llevando se están evaluando de todas las encuestas que se están levantando. La encuesta CACEN es la madre de todas las encuestas, la que nos va dando el parámetro nacional, pero también tenemos otras que tienen que ver. Hoy día está levantando la encuesta que es para estudiantes y actividad, que hacen su actividad del día a día, la discapacidad, pero cada una de ellas se están ajustando en los tiempos de levantar los antecedentes, puesto que se requiere datos más comparativos a menor tiempo y poder evaluar cómo va, por ejemplo, los flujos tanto de la economía como de los trabajos que se han ido realizando desde la política pública para ir mejorando las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Perfecto. Ahora vamos a ir con su contraparte, que es en la parte privada, que es la Fundación para la Superación de la Pobreza, que está con nosotros Ricardo Villalobos, quien es su representante aquí en la región. Y preguntarte, Ricardo, sobre el componente 3, que es el estudio y levantamiento de campo, data e información cuantitativa sobre el litoral en la región de Aysén. ¿Cómo se conecta este componente con la encuesta CACEN, con los datos, con los resultados recientes? Bueno, Débora, muchas gracias. Interesante la conversación que se está dando. La verdad es que para nosotros como fundación, parte importante de los esfuerzos convergen con lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social y desde que la fundación se crea en la década del 90, en el gobierno del presidente Frey, este foco pasaba justamente por tratar de entender un poco más el fenómeno de la pobreza, y la fundación, en el trabajo que justamente ha podido hacer con el ministerio y en el marco también de la línea como de expertos o la línea como de panel de expertos, ha tenido roles como bien importantes respecto, por ejemplo, a la mirada multidimensional de la pobreza. Pasar de la pobreza por ingreso a la pobreza multidimensional fue algo en el que la fundación, justamente por temas comparados, también trató de apuntar. Y justamente con esa mirada y expertise que tenemos, a nosotros nos parecía pertinente, justamente en el desafío que el gobierno regional plantea en este programa, en el componente 3, que la mirada recoja un poco esta mirada multidimensional del fenómeno de los hogares vinculados a la pesca, ¿ya? Y por lo tanto nosotros hemos tratado de justamente, no podemos tomar todas las preguntas que construyen los umbrales de la pobreza respecto a la CACEN, pero estamos tratando de seleccionar que a lo menos 3 dimensiones sean dimensiones de análisis que nos permitan tener o una mirada de necesidades básicas insatisfechas, o en su defecto hacer el símil con lo que podría ser el dato CACEN, ¿ya?
Eso lo que implica es que de alguna forma nuestra pregunta tiene que ser similar a la política que hace la pregunta de la política, en este caso por la CACEN, y estas dimensiones de la CACEN, efectivamente a nosotros la que más se nos complica poder levantar, justamente por las características que va a tener la aplicación del instrumento, son las de vivienda. No en todos los casos podemos tener la certeza de la metodología CACEN para poder evaluar los parámetros de habitabilidad, entorno, etcétera, pero sí partir de la base que efectivamente cuando uno hace la pregunta CACEN en muchos sentidos tiene que ver con la lógica urbana. Y cuando tú haces la pregunta en un contexto rural, te encuentras con que la pregunta está como disociada de la realidad local. Y entiendo que en esta última CACEN ha habido un esfuerzo incluso porque, si bien es cierto no se mejoró la autorrepresentación del territorio, sí hubo esfuerzo por llevar la CACEN a territorios más distantes. Por ejemplo, el esfuerzo de hacer preguntas en el litoral o incluso en las islas es algo que se reconoce y se valora mucho, porque antes teníamos representación como urbana o de las caletas en el sector costero, pero el esfuerzo, entiendo que insular, ya es algo que la verdad se celebra mucho de este esfuerzo que se hizo en esta CACEN en la región, y por lo tanto, aunque el dato no tenga bajada comunal, sí podríamos decir que ya hay un esfuerzo por reconocer estas particularidades de hogares con una mirada un poco más amplia. En ese contexto, claro, uno de los grandes esfuerzos para nosotros en el ejercicio que estamos haciendo con este programa de gobierno regional es que la caracterización de los hogares de la pesca artesanal dialogue con los esfuerzos que hace el Estado por entender las características sociales de personas, hogares o elementos agregados para poder tener algún punto de comparación o análisis similar. Pero además, en este caso, en el componente 3, Gobierno Regional también nos pide que trabajemos respecto a los elementos de percepción. Entonces, además de lo cuántico, podríamos decir como estos elementos más de encuestaje, así como de respuestas cerradas, también estamos haciendo ya diseño para poder abordar preguntas de carácter cualitativa para reconocer elementos que sean de interés, de problemática o de oportunidad del sector pesquero. Y en este caso principalmente de las familias vinculadas a la pesca en estas 4 comunas. Ricardo, y sobre el componente 3, ¿cómo se desarrolla esto en el territorio? ¿Se hace una especie de pregunta? ¿Cómo se califica a las personas que van a responder esta encuesta? ¿Y por cuánto tiempo también se va a desarrollar? Mira, la aplicación de la encuesta es presencial. Nosotros lo que tenemos que abordar es un trabajo con encuestadores que vayan a las caletas y que desde las caletas recojan la información, en la que nuestro elemento de entrada para definir como un universo es el registro pesquero artesanal. Pero nos hemos dado cuenta que el registro queda corto respecto a ciertas prácticas, por lo tanto igual queremos ver que tengamos familias que, si bien es cierto puede ser que no sean parte del registro, también sean parte de la caracterización, que es lo que le interesa en este caso al gobierno regional, y que a la vez también recoja como las particularidades del territorio. El periodo de aplicación de encuesta, la CACEN más o menos se levanta en 4 meses. Nosotros no tenemos ese desafío propiamente tal, pero si le tomamos mucho más tiempo, lo que pasa es que entre la primera encuesta y la última tú ya empiezas a tener mucha distancia entre un momento y otro de análisis, por lo tanto eso hace que sea complejo. Estamos tratando de que justamente también lo podamos aplicar en 4 meses y en el peor de los casos llegar a 6 meses si es que las condiciones logísticas u otras nos complicara poder abordar la muestra o en este caso el esfuerzo que implica la encuesta. Pero la encuesta es en el territorio. Y ahí, bueno, cuando los pescadores o las familias del litoral escuchen esto, justamente reforzar que este elemento, además de que, claro, implica un esfuerzo de tiempo de nosotros y principalmente de ellos, conectar con lo que decía la Seremi. O sea, para una buena política pública, el tener datos es importante. Y acá, si bien es cierto, hay un esfuerzo del Ministerio o de la política pública nacional por caracterizar todo el quehacer, ella misma habló de que el esfuerzo de la CACEN es nacional, regional, y en el caso nuestro esperamos que los datos de esta última tengan cierta representatividad comunal, pero el intervalo de confianza o el nivel de significancia del dato no es muy potente porque la muestra es muy pequeña. Entonces el esfuerzo que incluso cuando tú revisas los datos CACEN, ya esta muestra es válida, por ejemplo, para lo que es nacional, regional, urbano y rural, pero no te permite reconocer, por ejemplo, cuál es la característica de la pobreza o social de Melinca, o en este caso de Huayteca o de Cisne. Entonces ese esfuerzo acá nosotros esperamos que este dato de alguna forma sí permita al gobierno regional y en ese marco tener mayor cantidad de información para poder afinar una buena política pública, y eso debería ser de interés de todos nosotros. Jessica, ahí como tú eres la contraparte, que es la División de Fomento e Industria, que trabaja con la Fundación para la Superación de la Pobreza y para poder ejecutar este programa de la diversificación de la pesca artesanal,
¿qué problema, qué dificultad, qué desventajas vieron desde el gobierno regional para que se aplicara este componente 3? ¿Qué necesidades vieron ustedes para que, en este caso, la Fundación realice este instrumento y lo evalúe? Ya, lo primero es que este programa se enmarca dentro del programa de la gobernadora Andrea Macías Palma, quien cuando asume lo primero que pide, es cierto, es generar un programa para el litoral. Y es el programa más importante en la última década de las políticas que ha ejecutado el gobierno regional en el litoral. Este programa es un programa por más de 3.000 millones de pesos y que viene o lo que pretende o el objetivo de este programa es el desarrollo integral de las familias del litoral, tanto en el ámbito económico, social y cultural. Ya. Entonces tenemos ahí una diversidad de componentes, y este componente, que es la actualización del conocimiento, es un componente muy importante para el gobierno regional, con esta nueva figura de que ahora tenemos una gobernadora regional elegida por todos y todas. Es muy importante los datos, la información, para poder generar instrumentos dentro del gobierno regional. Y en ese sentido, cuando nosotros nos enfrentamos, ¿cierto?, fuimos a hacer participación al litoral, conversamos con los pescadores y las pescadoras, muchas de ellas nos decían: mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos en el registro pesquero, pero también hay muchos otros que no están dentro del registro pesquero. Y ahí nos encontramos con que, si bien existe información por la cual nosotros podemos analizar los datos, es decir, por ejemplo, los desembarques, que son datos que están en Cernapesca, también hay otra información que es importante levantar. Uh-huh. Y por eso encontramos que era muy relevante tener un estudio que nos permita, luego de que este programa se finalice, veamos cuál es el impacto que ha tenido un programa tan importante en el litoral, ver esta información, ver estos datos y ver cómo generamos un nuevo instrumento mucho más acorde a la realidad que viven las familias del litoral. Y cuando ustedes hicieron esta previa conversación con los sectores, con el territorio, ¿qué otras cosas vieron y detectaron que hacía falta para la población que vive en el litoral? Porque, como lo dijo la Seremi, como también lo ha mencionado Ricardo, la encuesta que hacen muchas veces no tiene las preguntas adaptadas para el sector, sino que hace una encuesta estándar, pero no ve las necesidades, sobre todo cuando, como en nuestra región de Aysén, es un territorio súper diverso, donde hay ruralidad, urbano y también litoral, que muchas veces es complejo, porque los espacios de traslado, de acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a servicios, es mucho más complejo. ¿Qué detectaron ustedes además en esas conversas previas? Sí, justamente dentro de las conversaciones que hemos tenido, ¿cierto?, con la Fundación para la Superación de la Pobreza, es justamente eso. Por ejemplo, cómo se comportan las familias que viven en el litoral. Muchas de ellas, por ejemplo, sus hijos se van a estudiar, tienen que salir del litoral, ¿cierto? Entonces ahí tienen un gasto importante que hacer, porque la educación no está, el acceso a la educación, por ejemplo, no está ahí dentro del litoral. Entonces ellos, una parte importante de sus ingresos que vienen a través de la pesca, tienen que ir para otro hogar, que va a ser el hogar donde va a estar el hijo o hija que está estudiando, por ejemplo. Entonces, ver cómo recogemos también todos esos elementos que son importantes también para el desarrollo del territorio, porque en el fondo una de las falencias que existen en los territorios muchas veces es que no existe mucho capital humano, mucho desarrollo para poder ir generando más proyectos, para que el territorio se vaya desarrollando. El elemento humano es fundamental. Y en ese sentido, por eso creemos que es importante, y ahí la invitación a todas las personas a todas las familias que habitan en el litoral, que se den el tiempo de responder la encuesta que va a estar aplicando la Fundación para la Superación de la Pobreza, porque después de esta información que nosotros vamos a tener, vamos a poder generar una herramienta mucho más adecuada, una política o un programa mucho más adecuado a la realidad de las familias del litoral. Y por eso es muy importante que se comprometan con la Fundación para la Superación de la Pobreza, que puedan responder las encuestas y que nosotros podamos tener esa información tan rica que nos sirve para generar nuevos instrumentos.
Bueno, entonces motivarlas a que puedan responder este instrumento, porque finalmente es en beneficio para los pescadores y pescadoras, y también quienes se desarrollan en una actividad alrededor de la pesca, que no necesariamente tiene que ser de extracción, ¿cierto? Como lo hemos hablado en otros capítulos, puede ser turismo, puede ser hospedaje, puede ser gastronomía. Finalmente es para saber cómo vive la gente, los niños, jóvenes, niñas, adultos mayores también, en el litoral de nuestra región de Aysén. Ricardo, Jessica, Seremi, también les damos las gracias por haber estado en este cuarto capítulo de Navegando el Litoral, que es un podcast que buscamos que la gente que no conoce mucho el litoral de la región de Aysén pueda educarse y pueda saber las realidades, las investigaciones científicas y también los programas e instrumentos que se realizan para estas personas y estas comunidades. Muchas gracias, soy Débora Moreno, periodista del Gobierno Regional, y los dejo invitados para un próximo capítulo de Navegando el Litoral. Muchas gracias. Gracias por unirse a nuestro podcast, Navegando el Litoral. Acompáñanos en futuros episodios para seguir explorando la riqueza de nuestros ecosistemas marinos Y descubrir cómo la ciencia, la innovación, el fomento y la diversificación están moldeando el futuro de nuestro sector pesquero en Aysén. Mantente atento y vuelve a escuchar este episodio las veces que quieras en www.coreaisen.cl. También en www.superacionpobreza.cl o en www.ciep.cl. No te pierdas los próximos episodios de Navegando el Litoral. Te esperamos para seguir explorando juntos las maravillas de la pesca artesanal en la región de Aysén. Hasta pronto.